A partir del verso 26 tenemos un relato que usted le va a prestar mucha atención cuando yo lo lea porque es un relato muy particular. En Lucas capítulo 8, versos 26 al 39, Jesús tiene un intercambio de palabras con un muchacho endemoniado. Después de que cruzó el lago, el famoso lago o mar de Galilea, fue a Gadara y allí ocurrió este incidente que vamos a narrar en este momento. Repito, ¿verdad? Para efectos de que usted lo pueda buscar. Lucas 8, 26 al 39 dice en el nombre del Señor. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y les rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y les rogaron que los dejase entrar en ellos. Y él les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó a Jesús que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejasen estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta, amada iglesia, es la palabra de Dios. Norberto es un puertorriqueño que padece de esquizofrenia. En el 5 de octubre del año pasado, Norberto tomó un cuchillo, se abalanzó sobre su madre y la asesinó. Norberto está hoy en prisión, pero reseña la prensa que por conducto de la investigación médica que se hizo sobre su condición, saldrá de la prisión para enfrentar un determinado tratamiento médico para su condición. La verdad es que el caso de Norberto nos asusta,
por no decir que nos aterra, si bien es cierto por los elementos que contiene este caso, también por lo que está alrededor del mismo. Y según el desarrollo de esta historia, se dice que la familia de Norberto, consciente de su condición y atraída por la responsabilidad que ésta representaba, dieron alarma de esta condición más de 40 veces a distintas instancias, con la fatídica conclusión de lo que ya les narré. Cuando miramos la ilustración del endemoniado gadareno, tenemos que hacer algunas salvedades para superar los escollos que una narración bíblica tan antigua pueda presentar para nosotros hoy. Por ejemplo, nosotros sabemos, por virtud de la medicina, ¿verdad? Y incluso también de la teología, que la percepción que se tiene hoy sobre una persona endemoniada no es la misma que hace 2000 años. Por el hecho de que esa percepción ha evolucionado. En muchos sentidos hemos crecido y vemos las cosas desde otra perspectiva. Así que no es justo analizar, incluso la propia historia bíblica, ni la historia de Norberto, a la luz de cómo lo percibiría la gente de Jesús en su época. 2. Déjeme hacer esta salvedad porque a mí me parece importante. No fue que yo me antojé predicar sobre los demonios el Día de los Padres. No fue eso. No fue eso. Es que yo les he dicho, ¿verdad?, que el calendario establece para la iglesia cada año un evangelio en particular, porque de ese evangelio es que se va a hacer el énfasis en las reflexiones. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Es un asunto incidental. Llegó el día en que nos tocaba hablar del gadareno y de Jesús, y resulta que ese es el Día de los Padres. Nada más. Y les he dicho además que Lucas tiene un interés particular en ver a la gente saludable, en ver a la gente que padece enfermedades libres de ellas, pero también en ver a la gente libre de influencias demoníacas. Oiga, ¿será que Lucas tendrá algo que decirnos hoy? Con todo y lo que les he dicho de que nuestro entendimiento es distinto, y si queremos más avanzado, más desarrollado, hemos madurado mucho, pero con todo, mi propuesta, y es la invitación que yo les hago, yo pienso que en estas historias tenemos algo que ver, nuestro mundo tiene que ver algo con ellas. Y es que aunque hoy entendemos que la esquizofrenia no es un demonio, podemos ver que hay realidades de la vida donde gente padece diferentes condiciones. En esas circunstancias, ver manifestaciones del mal innecesariamente, por el prejuicio, por la falta de interés sobre esa condición, por la falta de búsqueda de información, etcétera, etcétera. Y aquí está Norberto, un puertorriqueño marcado por una tragedia, y en Gadara un endemoniado que se enfrenta a Jesús con la narración que ya ustedes
han escuchado. Mire, en el caso de Norberto y en el caso del endemoniado gadareno, ¿sabe algo que había ocurrido que es trágico? Se había normalizado la condición. Lo que debería ser al revés, es decir, verlo como un producto remediable en algún sentido, era la norma. Y yo pienso en Tato, en el barrio, que se levanta todas las mañanas, si es que duerme, gritando y hablando malo. Y cuando uno escucha a Tato, como que se normaliza la cosa. ¿Ah? Cuando la realidad es que Tato era un joven atleta, fornido, que practicaba el karate, que llevaba una vida normal. Y hoy vemos a Tato sin bañarse, sin peinarse, descalzo, gritando. Y ese es el Tato normal. Normalizamos las cosas. Y el peligro cuando lo hacemos es que perdemos la sensibilidad y perdemos la capacidad de ver que en lugar de esa ser una situación normal, puede tener salida. Así que, habiendo salvado esos escollos, yo creo que también es importante reconocer esa separación del texto bíblico y por consiguiente la evolución que ha habido en la interpretación del fenómeno de las posesiones demoníacas. Amada iglesia, para buscar la manera, ¿verdad?, de vincular una cosa con la otra, yo creo que podemos decir que la paternidad ideal debe ser liberada de fuerzas que la amenazan o la oprimen. ¿Qué usted cree? Yo pienso en mi rol como padre y sé que en este día también ustedes hacen lo propio. Pero yo, cuando analizo hacia adentro, yo pienso que hay cosas de mi vida en el desempeño de ese rol paternal que yo tengo que mejorar. Sobre todo aquellas cosas que hago inconscientemente, pero que al fin producen resultados lamentables. De hecho, también reconozco que hay virtudes que celebrar, pero en esa autorreflexión veo que hay un camino que hay que andar, en ese sentido de redimir los roles que desempeñamos. Claro, eso no es un asunto solamente de los padres, ¿verdad? O eso es un asunto de cualquier rol, de cualquier género, de cualquier etapa, de cualquier aspecto de la vida, familia, sociedad. Es decir, la palabra, amados hermanos, en la mañana de hoy nos confronta con una responsabilidad que tenemos delante de Dios de entregarle la vida a Jesús para que el Jesús que exorciza, el Jesús que sana, el Jesús que tiene el poder de decirle a un demonio, sal de ese muchacho y échate allá abajo. Ese es el Jesús que nos acompaña en este día. Es el Jesús que puede seguir redimiendo nuestra vida, que la puede seguir mejorando, que puede seguir añadiendo en lugar de restar. Y yo tengo, qué sé yo, al menos 2 ejemplos que puedo compartir con usted en este día en cuanto al rol de la paternidad, ¿verdad? Y uno de ellos es el machismo. ¿Lo habremos superado?
Esta pregunta es para los varones. ¿Lo habremos superado el machismo o queda por ahí también camino que recorrer? Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Porque aunque pase desapercibido tal vez, a veces se entiende como el chistecito enseñarle al hijo varón, por ejemplo, que procurar tener muchas novias es una señal de admiración. O tratar de establecer por lo bajo que la mujer tiene algún grado de desventaja por ser mujer. O por otro lado, que los hombres no lloran. ¿A cuántos han oído? Yo creo que hemos superado algo, pero todavía hay camino que recorrer. Hay camino que recorrer. Entonces, amada iglesia, el texto va cobrando vida porque no se trata solamente de la liberación de un muchacho en el Nuevo Testamento o de la situación que padece Tato o de la situación de Norberto que tal vez ahora enfrenta la peor parte de su vida. El texto también es una apelación a mi vida. No está lejos por el hecho de que se haya escrito hace 2000 años. El texto se hace cercano en la medida que lo interpreto a la luz de mis circunstancias. Y como por ejemplo, lo que no he hecho con mis hijos, ¿verdad? Que no tiene remedio, ¿verdad? Lo que no se hizo no tiene remedio, pero para efectos de mi reflexión, yo lo puedo aplicar ahora, por ejemplo, con el nieto. ¿Verdad que sí? Eso es para poner un ejemplo, ¿verdad? De muchas cosas. Por eso es que se dice que en la medida que uno avanza en la vida, van cambiando las perspectivas, porque es que no hay manera de mirar el mundo de la misma manera, ¿verdad? Porque hay una madurez, hay otra forma de mirar las circunstancias y de analizarlas. Y ese es el reto que la palabra nos lanza. ¿Cómo podemos caer en la trampa de un espíritu malvado, aunque hayamos hecho las distinciones que hemos hecho en esta mañana? Pues mire, quizás dándole un huequito a que a lo que a nuestra vista pareciera insignificante o pareciera cosa de poca monta. No, porque es un chistecito. Es un chistecito de momento que lo disfrutamos. Y cómo eso va perpetuando un círculo vicioso del que nos lamentamos luego. En el caso de esta comunidad del temor, de la de Lucas, y una empresa de cerdos aparentemente era más importante que llamar las cosas por su nombre. Y ahí vemos cómo lo que nos parece inverosímil era la norma. Ellos se asustaron porque el muchacho, ¿qué le pasó? El muchacho que vivía en los sepulcros, mire cómo dice, vivía en los sepulcros desnudo. Se había normalizado su condición y entonces lo que parecería que fuera lo normal, que es que el muchacho se vistiera, se bañara y estuviera en su sano juicio, ¿qué ocurrió según el texto? Pues eso fue lo que le dio temor. Y ese caso del endemoniado, de Norberto y de Tato, es la situación que nosotros nos encontramos todos los días de nuestra vida en nuestro país y en nuestro mundo. Y aunque no es la intención hacer una reflexión sobre por qué un demonio o cómo se manifiesta o qué hacer para exorcizarlo, pero sí yo creo que hay ataduras en el texto que podemos traer a nuestra realidad, tal vez solamente para mirar que hay mucho parecido
en esas manifestaciones y en las circunstancias que vemos en nuestro mundo. ¿Para qué? Sí, para orar, pero también para, en el nombre de Jesús, poner un granito de arena con lo que nosotros podamos hacer. En esa esperanza, nosotros celebramos este Día de los Padres, esperando que Dios siga redimiéndonos como seres humanos y bendiciéndonos. Que Dios nos bendiga. Así que con esas palabras de nuestro pastor vamos a finalizar en este hermoso día de hoy, Día de los Padres. Que el pastor no se aleje para que él nos